Bienvenida a Madres Ambiciosas, el podcast que te inspira a reinventarte profesionalmente y a desafiar los límites impuestos por la sociedad. Soy Roxana Marroquín, tu anfitriona y compañera en este apasionante viaje hacia tu redefinición del éxito. Únete a mí en cada episodio donde derribaremos barreras, compartiremos estrategias y descubriremos cómo alcanzar la realización profesional que tanto anhelas. Bienvenida a Madres Ambiciosas, el podcast que desafía los límites y te impulsa hacia una vida llena de realización y éxito bajo tus propios términos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy tengo un nuevo episodio inspirador para ti. Hoy te presento a Maite Lupiáñez. Estoy segura de que la historia de Maite te resonará muchísimo. Hablamos de reinvención, hablamos obviamente de su historia, hablamos de maternidad, de trabajo, de conciliación. No te olvides de seguir a Maite en Instagram. Te dejo con el episodio. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una nueva entrevista con Maite Lupiáñez. Bienvenida, Maite. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Rosana. Muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad. Maite nos va a contar hoy su historia de reinvención, que es una historia interesante. Maite, siempre le estoy diciendo, tienes mucho que decir y muy importante, así que por eso la he invitado. Maite, cuéntanos primero a qué te dedicas hoy. ¿A qué me dedico hoy? A ver cómo lo explico para que se entienda bien. Podría decir que soy consultora analítica, pero me parece que es una simplificación muy simplificada de lo que hago. Al final utilizo el análisis de datos y todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera y de mi experiencia vital también para ayudar a mujeres empresarias a tomar decisiones inteligentes en sus negocios, a definir estrategias con una perspectiva global que las ayuden a ponerse a ellas mismas en el centro. Al final mi misión es contribuir a que cada vez seamos más mujeres las que conseguimos una vida a nuestra medida a través de nuestros negocios. Ya sabes, sin techos de cristal y sin acabar trabajando de más, que es lo que muchas veces pasa. Vale, perfecto. A ver, vamos a aterrizar un poquito más. Entonces, o sea, tú eres, sí, consultora analítica, hasta ahí, bueno, lo entiendo. O sea, tú te ayudas a identificar cuáles son los datos importantes para poder tomar decisiones en tu negocio, bueno, en el negocio de tus clientas, para poder ordenar, me imagino que ordenar, bueno, decías decisiones inteligentes, ¿no? Claro, al final es utilizar, transformar los datos que no aportan nada en conocimiento de valor para la toma de decisiones, ¿no? Entonces son todos los datos que hay alrededor de un negocio que sean relevantes y que te ayuden a ti a decidir, ¿no? Por supuesto están los datos financieros, pero están todos los datos que puede haber ahí relacionados. Están datos de marketing, datos de recursos humanos, datos de tiempo y también muy importante esa parte cualitativa de medir cómo estamos avanzando en nuestros valores, en nuestra visión de negocio, en la parte más personal de cómo está el equilibrio entre la vida personal y la parte más profesional. Entonces yo intento que mis clientas tomen las decisiones sabiendo el punto de partida que tienen, hacia dónde quieren llegar y sabiendo todas las implicaciones que tienen, midiéndolas, ¿no? Puede ser un poco abstracto de entender, pero al final es eso, es utilizar la información a nuestro favor. Vale. O sea, si yo trabajara contigo, lo que pasaría es que, o sea, viviría mejor, trabajaría de manera más eficiente, invertiría de manera más eficiente también. Tú sabrías en todo momento los resultados que estás consiguiendo en tu negocio, sabrías en todo momento qué te está funcionando mejor y qué no. De ahí ya puedes hacer, por ejemplo, prioridades. Sabrías en todo momento en qué dirección vas, tendrías unos objetivos claros que se pueden medir. Sabrías si estás avanzando o no estás avanzando, detectarías inmediatamente cuando hay una desviación para corregirla. Porque, a ver, lo que yo preparo son pues, paneles de control, cuadros de mando que se actualizan automáticamente, porque yo utilizo herramientas de inteligencia de negocio. De forma que, bueno, pues no sé, si tú necesitas manejar datos yo que sé, tienes un e-commerce y necesitas manejar los datos de tus ventas de ahí, pues eso se carga todo directamente y se va actualizando sobre la marcha porque está automatizado, ¿no? Que esa parte de la tecnología está ahí para ayudarnos, ¿no? Y luego tú de ahí extraes conclusiones.
yo te saco la información relevante de verdad, ¿no? Porque claro, tú no tienes que perderte. Muchas veces te dicen, mídelo todo, y decimos, madre mía, mídelo todo, ¿qué significa? A ver, ¿qué necesitas tú tener controlado que te ayude a ti en tus decisiones, ¿no? Pues al final son unas poquitas cosas. Pues esas que las entiendas bien, que las tengas representadas de una forma visual y que tú las puedas ir viendo a lo largo del tiempo, y que si necesitas alguna respuesta concreta en un momento porque tienes una decisión particular, pues que puedas buscar también en la información que tienes. Qué maravilla. Oye, ¿y cómo llegas hasta aquí? O sea, lo que he dicho al principio, tu historia es una historia de reinvención. Tú vienes también del mundo corporativo, tú te dedicabas a otra cosa. Cuéntanos de dónde viene esta historia. Bueno, esta historia, a ver, yo estudié economía por aquello de la salida, porque en verdad yo tenía dudas entre hacer periodismo, psicología, informática, o sea, es como, a mí me gustan muchas cosas, ¿no? Soy lo que se dice una apasionada, multiapasionada. Al final ganó economía por la salida, porque, bueno, yo sobre todo quería tener trabajo después de la carrera, como muchas nos pasa, ¿no? Y nada, pues yo empecé con las prácticas de la carrera, casualmente empecé en una empresa de consultoría que hacía estudios económicos, investigación económica para el sector público, empresas y demás. Y entré ahí de becaria y me quedé 2 años. Y a mí ese trabajo no era algo que yo hubiera considerado porque no sabía ni que existía, la verdad, pero me gustó mucho porque era un desafío continuo, un aprendizaje continuo de cada vez que iniciábamos un estudio nuevo, era un tema nuevo que tenías que aprender, era pues, manejar información diferente, ¿no? Estaba siempre cambiando. Lo mismo estaba trabajando con datos, que estaba redactando un informe, que estaba haciendo un panel de control, ¿no? Y pasaron los 2 años, ese trabajo, bueno, lo que solía pasar, ¿no? Para no hacerte indefinida, me despidieron. Estuve un tiempo en una asesoría y después me retomé a esa misma actividad, pero en otra empresa, me mudé a Málaga, que yo estoy en Granada, y ahí empezó una etapa de mucho crecimiento en ese sector. Esta empresa en la que yo empecé era propiedad de una fundación social. Entonces mezclaban esta parte de estudios e investigación económica con otra parte más social. Y ahí me metí yo en el mundo de los estudios de género, de pobreza, de envejecimiento, todas estas cosas que me gustaban mucho. Y poco a poco, sin querer, me fui especializando en la parte más de datos y más cuantitativa, porque se me daba muy bien. Pero a mí lo que me gustaba más era la parte social, que me hacía sentir que servía para algo. De hecho, estando en este trabajo, decidí hacer un máster y estudié un máster en intervención social, no uno en análisis económico como el que tenían casi todos mis compañeros, ¿vale? Porque a mí ya me tiraba por ahí. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues ahí crecí, ¿no? Y aprendí mucho y lo que te digo, me gustaba porque era muy cambiante y era un aprendizaje continuo. ¿Qué pasó? Que llegó la maternidad. Bueno, llegó la maternidad y llegó un despido muy oportuno, porque bueno, esto fue en 2013, justo me casé ese año y unos meses después me quedé embarazada y una semana después de enterarme de que estaba embarazada, me llamaron de la sede de mi empresa que estaba en Madrid, me convocaron, fui y me despidieron. ¿Sabían que estabas embarazada? No. No lo había comunicado todavía, es que no me había dado tiempo. La empresa estaba pasando, bueno, pues desde la crisis y tal, pues estaba pasando una etapa mala. De hecho, hicieron un ERE y luego al final casi desapareció. Y bueno, la cosa es que yo me encontré de un día para otro sin trabajo y embarazada, ¿no? Y planteándome qué hago ahora. Porque además que yo pensaba, ¿quién va a contratar, ¿no? a una mujer embarazada? Es como, no puedo ni buscar trabajo. Así que, bueno, en principio decidí centrarme en el embarazo. Lo que pasa que como en esa empresa pues habían estado haciendo despidos y tal, yo tenía como un montón de contactos de gente que había cada uno tirado para un lado y estaban en cosas distintas. Y entonces, estando embarazada, me empezaron a contactar para pedirme colaboraciones, que los ayudara con esto, con tal, con cual. Y empecé a hacerlo, bueno, pues al principio un poco de forma informal y ya cuando nació mi hija y vi que aquello tenía suficiente ritmo, pues empecé como freelance y yo siempre digo que empecé como emprendedora y como madre al mismo tiempo. Ilusa de mí pensando que tenía muchísima suerte, que iba a ser muy fácil porque yo estaba en mi casa, tenía mis horarios que yo los adaptaba, estaba con mi niña y yo pues pensaba que, además todo el mundo me lo decía, ¿no? Qué suerte tienes. Y entonces me di cuenta de que nada, o sea, que no era tan así, que es verdad que tenía muchas ventajas, a lo mejor en relación con una persona que tiene un horario que cumplir y que se tiene que desplazar a una oficina y tal,
Pero al final, si tú estás trabajando, y si estás cuidando, no puedes hacer las dos cosas a la vez. No, Eh, ese es el gran mito. No, no se puede, un no se niño es un bebé. qué va, qué va. O sea, yo quería el pecho, además, al principio era pues todo el día. ¿Y qué pasa? Que eso fue como todo el rato culpa, ¿no? Cuando estoy trabajando me siento mal porque no estoy con la peque, cuando estoy con ella me siento mal porque estoy dejando, no estoy siendo productiva, ¿no? En fin, fue ahí como una lucha y también un periodo de aprendizaje de decir mucho que no, también, porque coincidía a veces que me llegaban muchos clientes al mismo tiempo y claro, yo al principio decía que sí, porque era como, no tengo otra cosa, voy a cogerlo todo, ¿no? Lo típico, lo voy a coger todo porque luego no sé lo que va a llegar. ¿Y qué pasa? Que estuve periodos que es que eso que no se podía llevar de tanto que trabajaba y con la niña pequeña y tal. Y ya decidí, pues mira, no, prefiero tener menos ingresos y estar más tranquila, ¿no? Y pues eso, aprende a decir que no, aprende muchas cosas. Y así fui yo ahí, pues capeando como pude y aprendiendo a yo, siendo mi propia jefa, priorizar y equilibrar esas dos áreas. Luego llegó 3 años después mi hija pequeña, que vino ya a terminar de ponerlo todo patas arriba. Además, fue una época que me coincidió que yo me acababa de comprar la casa. O sea, nació mi hija, un mes después nos mudamos y un mes después empezó la mayor el colegio y tuvo ahí una etapa pues de rabieta y demás, ¿no? Del cambio también. Y bueno, yo siempre digo que yo ahí peté. Tuve una crisis muy profunda y me desbordé porque pasar de ser madre de una a ser madre de dos y además con todo ese estrés adicional y siendo emprendedora apenas sin baja y demás, también no tengo familia cerca que me haga de apoyo, entonces es muy complicado. Y en esa crisis salieron muchas cosas y al final de ahí nació Maternidad Exponencial, que es cuando nosotras nos conocimos, que es una cuenta que yo creé en Instagram para hablar de estos temas, del cambio que puede ser tan importante la maternidad, que sea exponencial, porque al final es un crecimiento en tu vida en todos los sentidos, ¿no? Y de cómo eso también afecta a lo profesional. Y bueno, necesitaba hablar de eso, entonces, bueno, pues salió de ese momento. ¿En qué año fue más o menos? Que fue como en el 17, 18 por ahí. Esto fue en 2019. 19 ya. Ok. Sí, De en eso, tú ya 2019. estabas, o sea, como emprendedora trabajando para empresas en Granada o para... ¿Quién era en ese momento tu principal cliente? Mi principal cliente era, bueno, pues seguía un poco con lo mismo que hacía, ¿no? Solía trabajar para grandes empresas y para el sector público, pero siempre en colaboración, pues, con esta gente, estos contactos que yo tenía, ¿no? Y entonces, bueno, yo trabajaba, pues, para gente de toda España, incluso del extranjero, ¿no? Y estuve ese tiempo haciendo eso. Y empecé lo de maternidad exponencial, que no era un proyecto profesional, era algo personal para yo comunicar ahí. ¿Qué pasó? Que claro, en toda esa crisis de la maternidad, al final se te mueven todos los cimientos, ¿no? Y te preguntas, oye, ¿yo quién soy? ¿Quién era antes? Ahora ya no soy esa, ¿no? Se te monta un poco todo. Entonces, yo cada vez me sentía más insatisfecha con el trabajo que estaba haciendo. Es verdad que ya dominaba mucho ciertas metodologías. Yo, por ejemplo, me hice muy experta, de hecho, soy una de las personas de España que más sabe de análisis de impacto económico. Es una metodología, bueno, que desarrolló un hombre hace muchos años y que sirve para medir el impacto económico de hacer pues una infraestructura o bueno, de otra inversión grande, cómo se multiplica en la economía. Entonces yo hacía mucho de eso y ya me sabía la metodología, es que era todo como muy automático y a lo mejor pues un estudio de un puerto, otro de un buque, otro de cosas que a mí me aburrían soberanamente. Y claro, y por otro lado dedicaba tiempo a esto de maternidad exponencial, a comunicar, a hablar con otras mujeres emprendedoras, otras madres emprendedoras. Creé un mastermind de madres emprendedoras y fue muy bonito. Estábamos un grupo, luego saqué varias ediciones, ¿no? Y ese nutrirse, también metí yo ahí contenido de las cosas que sabía, pues de planificación, de finanzas, de gestión del tiempo. Y a mí eso me llenaba mucho. Y entonces hubo un momento ahí, un punto de inflexión, que uno de mis colaboradores habituales, bueno, pues era un hombre que se iba a jubilar, tenía una empresa de consultoría de bastantes años y me ofreció que yo sí continuara esa empresa cuando él se jubilara, ¿no?
Y claro, aquello que se supone que debería de ser como una gran oportunidad, un gran logro, yo cuando me visualicé en el futuro haciendo lo mismo que estaba haciendo, uf, pues que me di cuenta claramente de que por ahí yo no quería seguir. Y ese fue el momento de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y desde ahí hasta aquí, pues ha sido un proceso de decidir qué quiero hacer. Yo tenía muy clara desde el principio cuál era la contribución, eso que te he dicho al principio, de ayudar a otras mujeres al final a ser realmente más libres y hacerlo a través de sus negocios. ¿Por qué? Pues porque yo había vivido en carne propia lo que es que bueno, pues por la maternidad, fíjate que antes siquiera de haberla comunicado, pues ya estaba yo en los 30, me acababa de casar y era como lo que tocaba, ¿no? Y de hecho en mi reunión de despido se habló de eso. Yo había vivido en mis carnes, ¿no? Lo que es la desigualdad, ¿no? Y había sentido también esos techos después siendo emprendedora, de decir, es que si soy madre y estoy conciliando, no puedo llegar al mismo sitio porque mi tiempo está dividido, mi energía está dividida, voy más despacio, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué he aprendido yo? ¿Cómo puedo yo ayudarla? ¿No? Y entonces bueno, hubo un momento ahí que hice una mentoría, yo creo que fue pues 2021, para concretar cómo lo podía hacer, porque yo al principio tiré un poco para el mundo de las finanzas, porque soy economista y es algo que domino, pero sentía que se me quedaba corto, que entonces me acuerdo que aquella mentora me preguntó, tienes que pensar de qué forma puedes tú aportar más valor a esa mujer a la que quieres ayudar. Y entonces me di cuenta que tenía que hacer un poco las paces con todo eso que yo sabía, que como que me había peleado un poco con este tema del análisis de datos y demás. Y porque es que realmente eso le podía ayudar muchísimo a esa mujer que tiene un negocio y que lo que quiere es que ese negocio crezca en el sentido que ella quiere y le ayude a pagar esa vida que ella quiere y le encaje no solo en lo que le da económicamente, sino también en el tiempo y la energía, ¿no? Que le encajen todas las piezas. Y ahí fue donde nació lo que hago ahora. Por eso te digo que es pues mi método y muchas veces me cuesta un poquito explicarlo, pero es por eso, es porque yo he puesto todo lo que sé de datos, todo lo que sé también de lo cualitativo, de esta parte de intervención social que tengo, de mi propia experiencia como madre emprendedora, lo he puesto todo al servicio de esa mujer que tiene un negocio y quiere sentirse más segura tomando decisiones y llegar a ese propósito que sea cual sea el que ella quiere, ¿no? Porque al final cada una. O sea, podríamos estar hablando de éxito y libertad, ¿no? Sí. O sea, tener éxito, pero desde la libertad, no desde el abrumamiento, la culpa, el fíjate, tal. Y para esto también, pues se necesita bueno, es que antes de estar hablando aquí le preguntaba como el enfoque integral que tenía, pero aquí has hablado también de culpa y también supongo que esto también de alguna manera es que es un enfoque como holístico, ya nada más te falta la parte espiritual, pero vamos, bueno, que lo enfocas de distintos frentes, quiero decir, Sí, es sí. algo muy integral. A mí me gusta decir que por eso es decisiones con perspectiva, con perspectiva. Los datos te dan mucha perspectiva y es verdad que es la parte como más tangible, pero no solo es esa, ¿no? Muchas veces, de hecho, lo que pasa en muchos negocios es que van muy bien económicamente, pero a lo mejor la mujer que lo lleva está trabajando muchísimas horas, se siente estresada o no le gusta lo que hace o se ha desviado, ¿no? Y empezó a emprender por una cosa y al final se encuentra que ha ido siguiendo un poco la corriente y no está avanzando hacia el sitio que ella quería, sino que ha vuelto otra vez a sentirse a lo mejor como cuando estaba asalariada, pero siendo ella misma su Sí. propia jefa, ¿no? Y para eso hay que tener muy clara la dirección y la dirección hay que ir revisándola también continuamente porque vamos cambiando, ¿no? Para todas estas cosas sirve medir, porque al final lo que yo hago es medir, pero medir datos y medir también esa otra parte. Que lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, Exacto. eso, y fíjate, yo vengo también, yo vengo del mundo de la consultoría, vengo de un MBA, sin embargo, como emprendedora hay cosas que no aplico como debería aplicar. Y es por lo que estás hablando también, por la energía, el foco, el tiempo, el tal. Es verdad que de repente te ves como pues, es que suena horrible, atacada, pero no es atacada, pero sí, o sea, tienes varios frentes abiertos. Los Mm. clientes, vender, las redes sociales, o sea, estar presente, hacer networking. Y cuando deberías estar centrada en medir
en ver qué impacto tienen las acciones que tienes. Igual estás centrada en las redes sociales que no te están haciendo nada. Y no quiere decir que no hagan, quiere decir que igual tu estrategia no es la correcta. Absolutamente. Es que hoy en día, por ejemplo, yo trabajo mucho con negocios digitales porque como me promociono mucho por esta parte digital, hay muy poquita gente que mida realmente si le está funcionando a las redes sociales lo que están haciendo, o están en varias redes y no saben cuál les funciona mejor, o tienen una página web y no saben si realmente les está ayudando a vender, ¿no? O cuántos de sus clientes vienen de redes, cuántos de sus clientes vienen de la página web, o que invierten en publicidad en Google o en Facebook, ¿no? Y luego no saben si realmente les está saliendo rentable o, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Y al final necesitamos mirar de frente lo que está pasando, que muchas veces también me encuentro con ese miedo a... Yo prefiero no mirarlo. Yo prefiero no mirarlo para no saber lo que hay, porque tu intuición ya te está diciendo que hay algo que no funciona. Tienes que mirarlo de frente, porque si no funciona, lo que tienes que hacer es cambiarlo antes de que la bola se haga más grande y el problema sea mayor. Claro, es como cuando te duele algo y te da miedo ir al médico para ver si no te va a decir algo malo, Eso pero es. tú no vas. Tú trabajas con muchos emprendedores digitales, muchas personas del mundo del emprendimiento digital son personas que se han reinventado también. ¿Tú cuál crees que se han reinventado, que venían del mundo corporativo para reinventarse digitalmente o que venían de otro tipo de mundo, por ejemplo, como tú, que venías de trabajar con empresas, con consultoras, etcétera, para ahora trabajar con emprendedores ya con un nicho más específico? ¿Tú cuál crees que es uno de los principales errores que se cometen a la hora de empezar a emprender? Uno de los principales errores que se cometen a la hora de empezar a emprender. Yo te diría que quedarse un poco en la parálisis por análisis, intentar hacerlo todo, tenerlo todo muy, muy pensado, ¿no? Muy planificado, pues voy a hacer esto, lo voy a hacer. Entrar a hacer todo el plan, todo y no pasar a la acción. Porque hasta que no empiezas, no se van cuadrando las piezas, no sabes lo que de verdad funciona, lo que de verdad va a tener una buena respuesta en el mercado. Yo creo que el proceso del emprendimiento tiene que ser un equilibrio entre lo que sale de dentro, ¿no? Lo que tú tienes para aportar, lo que tú quieres y lo que el mercado necesita. Entonces, buscar ahí ese equilibrio. Pero si tú lo haces solo desde dentro, pues luego no, pues te puede pasar que te hayas pasado meses preparando todo eso y luego no funcione. Y también pasa al revés, también puede ser que tú detectes una necesidad en el mercado y vayas por ahí y luego te sientas que no te está aportando nada, que para eso a lo mejor no te hubiese reinventado, ¿no? Claro, porque a veces, es que fíjate, aquí, y esto ya también podemos enlazar con el tema conciliación, creo que muchas personas, no todas, emprenden por conciliar. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que conciliar puede ser una motivación, pero no puede ser la única. Porque, sobre todo en los inicios, probablemente tendrás flexibilidad porque eres dueña de tu horario, pero conciliar igual es más complicado. Se necesita mucho más que solamente ir por conciliación. Siempre lo digo, es como cuando estudiaste la carrera por las salidas, emprender ahora por solo conciliar. Que va, que va. Es que yo siempre digo una frase que repito mucho: emprender no es la solución mágica a la conciliación, porque hay mucha gente que es por necesidad, ¿no? Porque no han podido conciliar mejor en el mundo laboral, pero luego montan su negocio y ahí descubren que realmente la conciliación de un emprendedor, ¿qué es? ¿Qué es? Pues es trabajar a lo mejor a deshoras, los fines de semana, trabajar con el niño en brazos, y eso no es conciliar, como diría Laura Baena, que me encanta, ¿no? Eso no es conciliar, eso es, pues bueno, sobrevivir, hacer equilibrio. Es verdad que con tu negocio tú puedes llegar a construirte esa vida a tu medida, ¿no? Que tengas los tiempos que tú quieres, los espacios que tú quieres, pero eso no es inmediato, no llega ahí de un día para otro. No digo yo que alguien bueno haya dado en la tecla y lo haya conseguido, pero eso lleva un proceso y requiere de tener mucho foco y ponerle mucha intencionalidad ahí y encontrar ese modelo de negocio que te encaja y que te encaja todas las piezas. Y claro, pues mucha gente que emprende por conciliar y luego se encuentra todo esto. De hecho, yo no es que emprendiera por conciliar, emprendí, bueno, pues porque era lo que en ese momento me pudo, pero sí que tenía esa idea de que me iba a ayudar a conciliar y realmente, bueno, Sí, o sea, creo que hay momentos, por ejemplo, tú eres dueña de tu agenda, puedes decir, tengo la visita del médico y eso para mí es un alivio decir,
puedo ir al médico, puedo llevarlos. O sea, Sí, no tengo que estar ahí pidiéndole permiso a nadie, puedo llevarlos yo, puedo llevar a los festivales, pero eso también tiene, sobre todo en los principios, la contrapartida de, vale, pero esto igual implica que el sábado por la mañana voy a tener que estar liada en esto o tal. Porque tú además nos ayudas es a mejorar, medir para focalizar y tener realmente más tiempo y entonces sí empezar a construir esa libertad, lo que decíamos, éxito y libertad. para mí es muy importante la ley de Pareto, que no sé si la conocerás, ¿no? El 80% de nuestros resultados viene del 20% de las cosas que hacemos. Entonces, vamos a buscar eso en nuestro negocio. ¿Cuál es ese 20% que estamos haciendo que nos da el 80% de los resultados? Y quitemos todo lo demás. Quitemos todo lo demás y ese tiempo y esa energía pongámoslo en vivir, ¿no? En vivir lo que queremos o no sé. Es que va de eso, va mucho de prioridades, va mucho de tener claro cuáles son tus prioridades. Yo digo siempre que no queremos realmente tenerlo todo, ¿no? Porque se suele decir mucho, es que no podemos tenerlo todo, tenemos que renunciar. Pero es que no queremos tenerlo todo, lo que queremos tener es lo que de verdad nos importa. Y lo fundamental es llegar a eso. ¿Qué es lo que yo de verdad me importa y quiero tener? Y eso podemos tenerlo si nos enfocamos solo en eso. Me encanta ahora que has sacado este tema. Yo soy de las personas que creo que podemos tenerlo todo lo que nosotros queramos, o sea, lo que nosotros pongamos foco, todo, pues igual todo, Claro. no, pero creo que se puede tener éxito, creo que se puede tener conciliación, también hay que hacer las paces y la aceptación por una parte que, oye, si el éxito para mí significa, no sé si has visto la serie de Mrs. Maisel, la Sí, me encanta. señora Mm. Maisel, ¿has visto? Bueno, sorry, bueno, va el spoiler para quien no ha visto la quinta temporada. El cómo ella elige, pero ella elige conscientemente que sí, o sea, que está su familia, que quiere sus hijos, pero que su foco es su foco y que va por eso. Pero claro, ¿podemos hablar de una renuncia o es para mí es que es una decisión consciente, lo sabe y lo dice en el monólogo final. O sea, sé que me van a odiar, pero lo estoy decidiendo. Es una decisión consciente y es una renuncia. Es una renuncia porque a ella le gustaría poder hacer las dos cosas, pero en el contexto en el que vive tampoco es posible, ¿no? Muchas veces, es que esto, a mí me gusta mucho Laura Baena y cómo lo explica, ¿no? Que ella siempre cuenta su historia de que ella creía que había decidido dejar su trabajo para cuidar a su hija y luego descubrió que no, que había renunciado porque lo decidió porque no tenía las circunstancias para poder hacer las dos cosas. Entonces, bueno, en el ejemplo este de la serie que me pone, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Porque esta mujer se iba moviendo por muchos sitios y viajando y tal, y claro, pero ¿por qué no es posible que una mujer pueda desarrollarse profesionalmente y pasar tiempo el que ella quiere con su hijo, ¿no? Y ser una madre presente como ella quiere. Luego cada una tiene ahí un equilibrio diferente. Habrá mujeres que prefieran estar un poco más en lo profesional y un poco menos en la maternidad. Y hay mujeres que su objetivo es solo la maternidad y ahí se desarrollan y son felices. Y está genial. Cada una tiene que encontrar cuál es su punto, ¿no? Es que ahí está, fíjate, o sea, yo en muchas cosas estoy de acuerdo con Laura Baena, en otras cosas, pues en este justo no estoy tan de acuerdo y yo creo que aquí en este punto es donde difiero, lo que estamos hablando de la renuncia y de la elección. O sea, al final creo que hay contextos y contextos, obviamente, Mm. porque hay contextos en el que estamos hablando de una madre soltera. O sea, que está sola, que no puede invertir en ayuda. Esos creo que son contextos diferentes, pero hablo de un contexto, pues como el de Laura o como el mío. Al final, yo lo veo como una decisión tomada. O sea, para mí es una decisión tomada conscientemente. Y aquí ya a las personas que estén escuchando, ya cada uno sacará o sea, igual estarán de acuerdo contigo o conmigo, o no, o tendrán otro punto de vista, pero fíjate, desde mi punto de vista es, pues somos responsables de las decisiones que tomamos y de cómo queremos, de la madre que queremos ser. Y si yo quiero ser esa madre implicada, porque hay gente que no, hay gente que no. Entonces, prioriza su carrera o prioriza la maternidad. En mi caso, yo era una mezcla de los dos. O sea,
sea, realmente mi problemática en ese momento iba mucho más allá de solo la maternidad. La maternidad era un punto. La maternidad era un punto que más bien fue lo que me reventó en la cara y me estampó que yo le estaba dedicando tanto tiempo no era lo que quería. Ahora, estoy aquí, adoro a mis hijos, pero me encanta trabajar. O sea, me encanta hacer lo que hago. Y si a veces eso implica que no esté, pues bueno, no estoy. Claro, pero hay mucho ahí que viene de fuera y que no nos deja, sí, es nuestra decisión, pero es una decisión que está influenciada por toda la cultura aprendida que tenemos, ¿no? Porque ya te hablaba yo de culpa antes, porque yo me sentía culpable. Te voy a poner un ejemplo. Yo muchas veces, ahora ya no tanto, pero cuando mi hija estaba más pequeña, para mí el trabajo era descansar y me sentía súper culpable. Me sentía súper culpable porque se supone que una madre siempre tiene que estar disfrutando de estar con su hijo y su hijo siempre tiene que ser lo más importante. Y yo adoro a mi hija, pero cuando son 24 horas todos los días, un día después de otro, con todo el estrés y demás, yo recuerdo que cuando era más pequeña y me exigían mucho, a mí parar un rato a trabajar, es que era parar un rato a trabajar. Eso sí, sí, sí. O sea, o sea, esto, por ejemplo, me pasó a mí en el confinamiento y completamente empatizo contigo en esa sensación. Pero ahora, estamos hablando de la cultura, pero tú también como persona puedes, no te hablo en ese momento, ni tampoco en mi momento de confinamiento, pero en general la cultura la podemos cuestionar y la estamos cuestionando y los tiempos están cambiando. Entonces, no, es que la mujer es la que tiene que, por eso hablaba de las mujeres, las madres solteras, es un caso aparte. Pero una mujer que tiene una pareja, que tiene tal, o sea, ¿por qué tengo que ser yo la que se siente culpable? Él no se siente culpable. Entonces es mi decisión como persona cuestionar esa cultura, por un lado, y si los roles en mi casa están así, así, porque culturalmente hemos sido así, soy responsable de haber elegido la pareja que elegí, eso es verdad, y también soy responsable de los acuerdos a los que a partir de ahora voy a llegar en casa. Entonces, el gobierno tiene mucho que hacer. Yo estoy de acuerdo en muchos términos, sobre todo en empresas, en cambiar esa cultura como si fuera pues con unos frenos, ¿sabes? Como para los dientes, unos brackets, sí. Pero el gobierno no va a decirme en mi casa lo que yo tengo que hacer o qué conversaciones tengo que tener. Si mi pareja, que no es mi caso, al contrario, tal, que tengo mucha suerte, ya bueno, pero también sé yo con quién me casé. Él está aquí, o sea, somos un equipo, somos tal, o no. La responsable de mantener esas conversaciones también soy yo. Entonces, igual es que me lo llevo todo al tema de la responsabilidad, que está en la cultura, pero yo soy responsable de cuestionarlo y de cambiarlo en mi casa. Claro, es que están dos partes, ¿no? Al final cada una nos podemos centrar en lo que nosotras podemos controlar, ¿no? Nuestra área de influencia. Y de hecho, esto que yo propongo, ¿no? De, oye, pues yo me monto mi negocio y me lo hago a mi manera y como yo quiera. No es tan fácil porque estamos en un sistema que tiene esas normas, pero bueno, yo conociendo esas normas voy a hacer todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, ¿no? Para pues llevar ese estilo de vida que yo quiero. Eso no quita que no sea importante que sigamos alzando un poco la voz, que yo sí que soy ahí un poco de decir, oye, aquí hay un problema y esto necesita un cambio a nivel social. ¿Vale? Yo hago lo que puedo desde mi esfera, ¿no? Lo que tú dices, en mi familia, que haya un equilibrio en las tareas, ¿no? Responsabilidades repartidas, que mis hijas ya estén creciendo con ese modelo, con esa educación. Yo creo un negocio y pongo límites a mis clientes y les digo, no, es que yo los fines de semana no estoy disponible y a partir de tal hora responderé al día siguiente, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y tú vas construyendo y al final eso genera también un cambio en la cultura, ¿no? Y en lo social que ya se está viendo y que cada vez se ve más, pero que todavía sigue ahí, sigue pesando. Por eso es una decisión tuya, pero envuelta en un contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que lo que haces, o sea, culturalmente, ayudar a las mujeres emprendedoras a construir, no solamente a vender más, que sí, pero vender con sentido. Al final, a crear esa libertad que también quiere y hacerse cargo de su vida, tomando las decisiones que le conciernen a ella. Hay un contexto, por ejemplo, fuera de la conciliación. Hay un contexto, tenemos que pagar impuestos. No nos gusta pagar impuestos, pero los tenemos que pagar.
Entonces, tenemos que considerar también igual esas variables. Esa no lo podemos cambiar, esa la aceptamos y pues estamos. Claro. Nada, me parece maravilloso, Maite, de verdad, lo que estás haciendo. Vamos, tenemos que hablar, porque justo yo estoy en ese momento de crecimiento, pero que necesito poner foco. Hubo un Ujú. momento en el negocio que era vender. Ok, ya estoy en él. Ahora es poner foco y construir esta vida con sentido, esta vida con sentido y conseguir lo que verdaderamente queremos. Cuando vas a empezar a emprender, cuando te reinventas, creo, y que tú nos ayudas, es a tener esa mentalidad de científico, a entender, a probar, a lanzarte, medir, corregir. Exacto. Los errores sirven para aprender. No, o sea, cada error que tenemos es una oportunidad de aprender. Entonces, ¿pero qué pasa? Que para poder aprender de un error a nivel negocio, tenemos que haber medido lo que pasó antes de tomar la decisión, ¿no? O sea, ¿qué nos movió a tomar esa decisión? ¿Qué recursos invertimos? ¿Qué tiempo le dedicamos, ¿no? Y luego los resultados que hemos conseguido. En todos los sentidos, porque a veces hay decisiones que tomamos y decimos ha sido un error, pero luego no te das cuenta que por otro lado estás ganando y valorar todo eso. Entonces, eso también requiere de haber ido midiendo todo eso. Por ejemplo, en las decisiones de inversión, que es como muy cuantitativo, se ve muy claro. Hay mucha gente que decide, bueno, voy a invertir no sé cuánto en publicidad y no ha medido ni el tiempo que le ha dedicado a crear todos los anuncios, ni luego cuántos clientes reales le han llegado de ahí, cuánto dinero le ha supuesto eso de facturación, ¿no? En fin, todo eso hay que ir midiéndolo desde el principio para luego, yo siempre digo, las respuestas que quieras tener en el futuro, tienes que empezar a creártelas ahora, porque si no luego ya no puedes llegar a ellas. Claro, me encanta, porque fíjate, mucha gente tiene, o sea, creo que lo que has dicho, se queda en la parálisis por análisis. Mucha gente, en mi caso, que son personas que quieren reinventarse, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a, ¿sabes? Tienen esa idea grande de, ¿y si fracaso? Y realmente, desde tu perspectiva, tal como lo entiendo, es, tomas la decisión de qué quieres hacer y que tenga que ver con la contribución, como tú has hablado. La contribución también para mí es un valor fundamental. Contribución, el impacto, la libertad que quieres, el éxito a tu propia medida. Y luego ahí empiezas, ajustas la flecha, pero el camino se hace andando y no puedes querer tenerlo todo atado, porque a empezar no tienes una bola de cristal para saber lo que va a pasar cuando tomas una decisión. Pero lo más cercano a una bola de cristal es entender lo que estás diciendo, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo lo he tomado? Igual los ajustes que hago pueden dar Claro. una pista y decir que me equivoco. Son hipótesis. Mido, ajusto y venga. Y ahí está la verdadera claridad. Claro, al final a mí también me gusta mucho trabajar con escenarios, ¿no? Cuando hacemos un plan, ¿no? De qué queremos conseguir, hacemos nuestras previsiones de venta y demás. Oye, voy a trabajar con escenarios, voy a ponerme el que yo creo que es el escenario más probable y luego me voy a poner uno optimista y uno pesimista, porque no sabemos lo que puede pasar. Y voy a pensar qué implicaciones tendría. Si yo llego al optimista, que muchas veces es el típico morir de éxito. Muchas veces no lo prevemos y llegamos ahí y decimos, ala, y ahora necesito más gente, y no tengo. Pues tenemos que estar preparadas para el escenario optimista y para el pesimista, para, oye, si no facturo tanto como me había propuesto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas tengo? Cuando yo vaya viendo por el camino que no llego a eso, ¿qué necesito hacer? ¿No? Y desde ahí decides, porque tienes la información y has considerado pues diferentes escenarios, porque vivimos en un mundo que va súper rápido, que bueno, pues nos vienen pandemias mundiales de pronto, ¿no? Y cosas más pequeñas, pero que afectan a nuestro día a día, ¿no? De pronto se te cae un cliente que a lo mejor te suponía un porcentaje importante de tus ventas y te quedas ahí. ¿Y ahora qué hago? Hay que tener todas esas cosas previstas, dentro de que, como tú dices, no tenemos una bola de cristal. Es un equilibrio entre planificarlo todo y fluir, fluir con todo, porque al final, ¿no? Podemos controlar lo que podemos y lo que no, pues ya está. Pero esa planificación te permite fluir, creo yo. O sea que Sí, para poder fluir necesitas tener una planificación y necesitas tener una estructura, porque si no vas como pollo sin cabeza. Con una planificación sabes hacia dónde vas y hacia dónde diriges. Luego vienen las circunstancias y te dan, pero tienes desde dónde ajustar, porque sabes hacia dónde quieres ir. Si no, pues, si no tienes ni una planificación, es que hay gente que escucho.
Es que yo creo que esto tú lo has dicho. Yo soy de fluir, yo no planifico, Sí. Dios de mi vida. Y espera que esto me lo ha dicho gente que se dedica a la mentoría de negocio. Y digo, no, o sea, no puede ser dedicarte a la mentoría si eres de solo fluir. Es importante tener un plan, fluir en el plan. Es verdad que hay personas que funcionan de una forma, o sea, cada uno funcionamos de una forma, ¿no? La planificación, pues hay gente que puede ser mucho más, como mucho más cuadriculada, ¿no? Mucho más organizada de esto, esto, esto. Y hay gente que para ellos planificar es simplemente tener clara la dirección y bajar, pues, a los próximos 3 meses qué pasos voy a dar yo, ¿no? Para ir en esa dirección e ir midiendo avances de una forma un poquito más flexible, ¿no? Porque en más estructuras se bloquean, o sea, les supone más presión que otra cosa, pero tener el marco, mínimamente el marco, es imprescindible. Sí, 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 es lo que hemos dicho. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando, que están pensando en reinventarse, que tal vez, es que la mayoría, no puedo decir que todas las personas que se reinventan, pero muchas acaban emprendiendo. No es necesario tenerlo todo atado, es necesario saber a dónde vas, tener un plan e ir avanzando el plan, midiendo. Y Maite nos ayuda a hacer esa medición a un nivel que va más allá de lo que yo me esperaba, ¿eh? O sea, enhorabuena, Maite, de verdad. Gracias. Solo tienes que hablar más, hija, de verdad, porque es que me parece buenísimo, o sea, me parece buenísimo. Sobre todo el resultado. O sea, el resultado, la transformación que se tiene a trabajar contigo es brutal. Pues te lo agradezco mucho, Rosana, de verdad. Sí, tengo que hablar más. Eso otro día, si quieres, hablamos de mi proceso de salir de la cueva. Claro. Ah, sí, claro, ya, y al final hemos hablado de tu proceso de salir de la cueva, de... Bueno, esto lo podemos hablar, ¿sabes qué lo vamos a hacer también? Ahora te lo cuento, lo vamos a dejar aquí en spoiler en el episodio y ahora te lo cuento fuera. Muchísimas Vale. gracias, Maite, por estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en mi web, maitelupiañez.com, o estoy en Instagram, que yo creo que es donde más activa estoy, como @maitelupiañez, porque la ñ no me deja, y en LinkedIn también como Maite Lupiáñez. Vale, genial, genial. Pues ya sabes dónde encontrarla. De todas maneras, voy a dejar sus datos en las notas del episodio. Gracias. Gracias. Sé que te ha gustado este episodio y espero que también te haya inspirado. ¿Qué tal vas con ese cambio? ¿Sigues dándole vueltas? ¿Todavía no sabes qué quieres hacer? Yo quiero ayudarte a trazar esa hoja de ruta y por eso he creado un audio training privado que se llama Hoja de Ruta para que vayas de tu carrera profesional de éxito a tu verdadera realización profesional, a la tuya, a lo que te sienta bien a ti. En este entrenamiento vas a aprender cuáles son los pasos principales para ir de donde estás hoy hasta tu realización profesional. ¿Qué hacer para elegir un nuevo camino profesional? Y también qué no. ¿Por qué lo que has intentado hasta ahora no te ha funcionado? Los principales obstáculos para elegir un nuevo camino profesional y cómo derribarlos. También aprenderás cómo empezar a ver nuevas posibilidades que hoy probablemente ni siquiera te pasan por la cabeza. Te hablaré de cómo generar ideas y elegir una y cómo olvidarte del miedo a dar el salto. ¿Quieres aprender todo esto, tener mayor claridad en tu siguiente paso? ¿O quieres seguir enredada en ese bucle del no sé qué hacer, no me da la vida para pensarlo? En serio, ¿qué eliges? ¿Quieres seguir contándote excusas sobre por qué el verano no es buen momento para pensar? Para que luego llegue septiembre y digas otra vez, no, es que los niños, la vuelta al cole y así seguir procrastinando tu decisión como llevas haciendo años. Mira, este entrenamiento de momento he decidido que sea gratuito. Esto probablemente cambie próximamente. Lo que cuento en este entrenamiento ha sido clave para mis alumnas de Clarity para entender qué es lo que verdaderamente les estaba obstaculizando para ir a la carrera de sus sueños. Descargarte este entrenamiento es un pequeño paso, pero también es muy significativo
de cara a tu realización profesional. Así que si lo quieres, por favor, mándame un correo en el que diga Podcast Claridad y yo te lo mando. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.